es un gran conocido de todos ustedes. Es ingeniero aerofotogeodesta, ha tenido cargos directivos en la Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia, ha participado en numerosos congresos internacionales en temas de agrimensura y catastro, es autor de numerosas publicaciones relacionadas con el mundo del catastro y también ha sido ponente de diversa normativa catastral en Cuba. Y actualmente es el director de catastro del Instituto Nacional de Ordenación Territorial y Urbanismo de Cuba. Así que, Ramón, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Al igual que en el 2018, me toca después de almuerzo. O sea que siempre aquí en México me toca después de almuerzo. Así que hay quizás algunos amigos que lo que yo diga no es nuevo, ¿no? Hay otros que no. Pero lo más importante, bueno, es compartir este momento y más bien en el caso de Cuba, ver cómo ha ido avanzando el catastro urbano, aunque nos vamos a referir también a algunos aspectos del catastro nacional que existe en Cuba, muy general. Ahora, o sea, el catastro en Cuba está dentro del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano, que antes era el Instituto de Planificación Física. Se convirtió en un instituto nacional que está subordinado al Consejo de Ministros y tiene rango de ministerio. O sea, eso, evidentemente, le da un rango mayor, también le da un rango mayor al catastro. Bueno, comenzando nuestra intervención, como se puede ver ahí, los lineamientos que se aprobaron en Cuba para actualizar el modelo económico cubano no hacían alusión directa en ningún lugar al catastro. La realidad es que en la medida que se fueron dando cuenta, aquello, inclusive los compañeros de ordenamiento territorial y urbanismo, se dieron cuenta que este catastro hacía falta y se aprobó entonces una política que no existía hasta ese momento. Pasa a la próxima. Como ustedes pueden ver, ahí se habla de ordenamiento territorial y urbano, se habla de la parte como tal del registro de la propiedad y también la parte de, en alguna medida ya tenemos temas de evaluación. Con la aprobación de esta política que hablábamos, que fue en marzo del 2014, ya se imprimió una dinámica de esta actividad, en especial a la creación del catastro urbano. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente el catastro nacional existía. El año 72 se comenzó, terminó en el año 76 y terminó en 1992, pero era el catastro nacional dirigido más bien a lo rural. O sea, se tenía todas las parcelas, o sea, todas las fincas, todo el catastro rural, pero de la parte urbana solamente estaban los límites de los asentamientos urbanos y no había más que eso. O sea, no había catastro urbano. Y es a partir de aquí que entonces entra a jugar ese catastro urbano, como ahí se plantea, con el objetivo de lograr un mejor servicio a la población en los trámites que demandan de las medidas y linderos de los inmuebles, que hoy es esencial, bueno, hace muchos años ya, que viene siendo esencial para la inscripción de los inmuebles en el registro de la propiedad, pero que además hoy es importante para la inversión extranjera. La inversión extranjera en Cuba no sale si no hay con el catastro. Es el primer paso de una inversión extranjera, catastro. Y también el tema de la valoración catastral, que no lo vamos a tratar, existe ya una metodología que nos vamos a referir a continuación, cuando veamos la próxima, que son las normativas que a través del 2014 se han venido dando. O sea, en el 2013, el catastro que estaba en la Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia pasó al Instituto de Planificación Física. En el 2014 se aprueba la política para el desarrollo del catastro nacional como política. Ya se había hecho catastro, pero no había una política, no había una normativa. Entonces, evidentemente, ese es el punto de partida para esta segunda etapa del catastro en Cuba, que es importante señalarlo de esta manera. No vayan a creerse que fue en el 2014 que empezamos, no, empezamos mucho antes, pero no la parte urbana. Ya en junio y julio del año 2015 se aprueban las normativas, o sea, se aprueba el decreto ley y se aprueba el decreto, que es el reglamento de ese decreto ley,
por el que se rige el Catastro Nacional. Y hay normas complementarias, como la resolución 12, que ya se derogó por la 60, que dice cómo se tramite, cómo se hace, cuál es el contenido de esa certificación catastral en específico. Y al final aparece el decreto ley número 51 del 2021 de los registros públicos de bienes inmuebles, que vamos a desplegar después, vamos a hablar de ese tema, pero en síntesis ese decreto ley dice que hay dos registros públicos en Cuba de bienes inmuebles, que es el registro catastral, no porque yo quiera ponerme primero, sino porque es la base para el registro de la propiedad. Entonces, primero tiene que estar el catastro y después el registro de la propiedad, aunque evidentemente se hace con fines de que todos inscriban de acuerdo a la realidad física y jurídica que tienen cada uno de las personas. Y una que no está ahí, la estuve buscando por la mañana, no vaya a ser que hubiera salido ya en Gaceta Oficial, que es la ley 145 del ordenamiento territorial y urbanismo y la gestión del suelo, que es muy importante, y dentro de los documentos que van junto con esa ley está la metodología de la valoración catastral. O sea, una metodología que hemos estado aplicando, pero no debidamente aprobada, y ya va a salir como parte de esa ley, y de hecho se está trabajando porque en todo este tema de la agenda urbana, todo el tema de la NAU, la nueva agenda urbana cubana, que bueno, es algo muy importante y más donde estamos nosotros, que es en un instituto de ordenamiento territorial y urbanismo, se tienen que valer del catastro para desarrollar todos estos proyectos y demás que se llevan a cabo en Cuba. La próxima. Bueno, ahí se plantea sobre la creación del catastro urbano, bueno, catastrado, estamos hablando que hay 109.884.01 kilómetros cuadrados catastrados. Esta que empezó en el 2014, la meta que teníamos era terminarla en el 2021. Esa era la meta, es lo que se planteó. Vino la COVID, o sea, después del 2019 que salimos de Granada, empezó la COVID, un poquito después. Y eso un poco que nos detuvo la actividad entre los años 2020 y 2021, aunque no totalmente. Y ustedes lo podrán ver que hubo un avance y se lo vamos a exponer. En total son 611 asentamientos humanos urbanos en lo que se está trabajando. Son 88.371 manzanas, 233.737 hectáreas de asentamientos humanos y un total de 3.915.202 inmuebles. Esto, evidentemente, estas cifras cambian. Las que dijimos anteriormente eran un poquito más bajitas. En la medida que se va desarrollando la actividad, pues surgen nuevas manzanas, surgen nuevos inmuebles, hay nuevas construcciones y evidentemente esto va un poquito más allá de lo que dijimos inicialmente, que eran 177.000 hectáreas, por ejemplo. Y 3.800.000 fue lo que dijimos anteriormente. La próxima. Bueno, hacer un catastro de este tipo en poco tiempo, aunque Cuba es pequeña, son 611 asentamientos humanos urbanos. A eso hay que añadirle las limitaciones que tenemos en Cuba, producto del bloqueo, que no tenemos acceso al financiamiento, ni a banco interamericano, ni a banco ninguno, para financiar esto. O sea que esto se hace a partir de los recursos y de la voluntad política que existe para llevar a cabo esta actividad y este ordenamiento que realmente tiene que existir en el país. Como todo que tiene una meta y que se quiere hacer y se quiere hacer rápido, bueno, tiene sus partes buenas, tiene sus partes que no pueden salir bien del todo, pero al final hay un resultado. Bueno, este es el esquema de trabajo, muy sencillo, o sea, tenemos una cartografía y geometría que se hace, que le decimos el levantamiento catastral, que se hace por las empresas de GeoCuba, ese levantamiento, y la parte del instituto lo que hace es la investigación catastral. Cuando hacemos la investigación catastral, esto la investigación sobre el inmueble, sus características, sus superficies que ya se determinaron, pero que sea legal.
no es, o sea, cuando ya decimos este es su inmueble, es porque es ese y no es otro. O sea, no es que después vamos a rectificar, no vamos a rectificar en ese momento. En el momento que se hace el levantamiento, se hace la investigación, si no hay coincidencia, pues evidentemente hay que investigar y ver cómo es que queda ese inmueble. Y al final existe un sistema informativo del catastro que no es urbano, o sea, que realmente dice sistema informativo del catastro urbano, el sistema informativo del catastro nacional, porque está lo rural y lo urbano. Está lo rural y lo urbano. Y a ese sistema van precisamente toda esta información, la que se toca por GeoCuba en el levantamiento y la investigación que nosotros hacemos. Lo ideal hubiera sido hacer las dos cosas a la vez, pero evidentemente no era posible hacer las dos cosas a la vez, ni teníamos el personal necesario para poder hacer las dos cosas a la vez. Y eso nos evitaría tener ahora que después al final decir, no, mira, eso que tú me estás diciendo que es de este, a GeoCuba no es de este, porque este me cogió la cerca, este me hizo esto, esa superficie no es de él, eso es un solar yermo que se lo cogió. Entonces evidentemente eso entra en esa contradicción cuando se une la investigación con el levantamiento. Pero no son los mayores casos, ¿no? Son casos que existen y que se dan producto de esta dinámica que se le imprime al proceso, y en eso estamos, y de eso seguiremos hablando a continuación. La próxima. Bueno, ahí está la cartografía y la geometría que les hablaba. Pues eso se está haciendo con las tecnologías hasta donde tenemos. O sea, se están haciendo vuelos con drones, la restitución fotogramétrica. Eso le corresponde a GeoCuba, ortofotoplano. Eso que ven ahí es una imagen de La Habana del Este en Cuba, y que es de la parte que está hecha, ¿no? La próxima. Yo le decía al principio que la pandemia nos había afectado, pero si se ponen a ver no nos afectó tanto, porque no nos detuvimos. En el 2019, allá en Granada había 120 asentamientos humanos urbanos con investigación y 267 con levantamiento. Y fíjense que ya hoy tenemos 601 asentamientos, nos quedan 10 nada más para concluir el levantamiento de los 611, y en el caso de la investigación pues nos quedan 16, o sea que no estamos tan mal. Es una meta, claro, si ustedes ven abajo, porque tenemos que ser objetivos, el que mayores problemas tiene es La Habana, que es la que hace falta que termine primero, pero no va a terminar primero, porque La Habana en definitiva es donde está la mayor concentración de inmuebles, la que más trabajo lleva, y por lo tanto hay que dedicarle especial atención, y se lo estamos dedicando directamente desde la dirección nuestra de catastro a cada uno de los municipios de La Habana, para ver cómo podemos acelerar esta actividad, que ya ellos tienen una estrategia. Este año deben terminar 5 asentamientos humanos urbanos, y después entre el 2023 y 2024 concluir el resto. Sí, debemos decir que hoy todo el que ya tiene levantamiento e investigación está catastrado. Puede ser que tenga algún problema en el sistema informativo, pero todo se hace con catastro. Desde el momento en Cuba que una manzana está levantada, todo se hace con catastro. No lo investigaste, en ese momento se investiga cuando se hace la solicitud y se pasa al sistema y se emite la certificación. Porque ya tenemos que aprovechar ese momento para lo que no hicimos hacerlo y hacerlo bien. Y hacemos toda esa investigación. La próxima. Bueno, ese es el sistema informativo del catastro. Estamos diciendo ahí que los municipios que concluyeron el levantamiento de la investigación introducen y validan los datos en el sistema informativo del catastro nacional, que está en software libre. O sea, se migró ese software hoy. Y en el 2023 debe concluirse totalmente la creación del catastro urbano debidamente informatizado en el país. Eso ya completo informatizado, excepto en 5 municipios de La Habana, que se pronostican para el 2024. O sea, esa es la realidad existente. Este sistema está diseñado de manera tal, la próxima, que debemos garantizar que se hagan las solicitudes online, y estamos trabajando también para que se haga el pago por una pasarela de pago. Que no hemos llegado a esa pasarela, ya está diseñado esas solicitudes online, y hasta que no se validen los datos,
porque ¿qué pasa? Si usted no tiene bien el NIC o no tiene bien el carnet de identidad y usted tiene que entrar por ahí, no va a entrar. ¿Para qué va a entrar si no se va a encontrar allá adentro, ¿no? Pero ahí usted pincha y cuando usted pincha usted tiene todos los datos de su parcela, su superficie y todos los datos totales de su parcela. Así está, lo que no lo hemos puesto, no lo hemos implementado, no está divulgado hasta que eso no esté completo. La próxima. Bueno, este es el sistema que le he hablado de las solicitudes online, que ahora vamos a iniciar en 3 municipios de la provincia de Cienfuegos. Para serle franco, esto debió haber sido en junio, pero ahí fue donde nos dimos cuenta que había que validar los datos. Cuando empezamos a ver, dijimos, espérate, no vamos a hacer nada, vamos a validar los datos porque cuando salgan nos van a empezar a criticar. Nos van a decir, para que ustedes me dicen esto, si estoy entrando ahí y ustedes ahí no hay nada. Ahí no aparece mi carnet de identidad, no aparece, entonces ¿cómo me busco? Nos separamos, porque en Cienfuegos lo íbamos a hacer en sus 8 municipios y ahora ya están terminando, hay 3 que están terminados y vamos a empezar de inmediato con esos 3, que lo que ustedes ven ahí es cómo salen en el sitio web del catastro y cuando pinchan ahí le salen todas las características, le sale el lugar donde está su inmueble y le salen todas las características de ese inmueble en ese sitio. La próxima. Bien. Bueno, le hablé del decreto ley 51 de los registros públicos de bienes inmuebles, que establece en el artículo 6 los registros públicos, que son 2, el catastral y el de la propiedad, y en los artículos 8 y 9 se define que el registro catastral es otra cosa. Nosotros siempre hemos llamado registro catastral y está así en la normativa nuestra, pero ya esto lo está diciendo el Ministerio de Justicia, no lo estamos diciendo solo nosotros. O sea, el Ministerio de Justicia es un decreto ley, que son esos registros, y el registro catastral es el que inscribe las parcelas. Usted inscribe lo demás y el derecho y demás, pero la parcela, quien la tiene, es el catastro, con todos sus datos. Esa es la realidad del tema. Y ahí inscribe la ubicación, la descripción, uso y delimitación de todos los bienes inmuebles que existen en el territorio nacional y que es la base para la inscripción de esto en el registro de propiedad. Nos dieron también siéndole sincero, cuando empezamos a discutir la ley quería que esto fuera en 6 meses. Logramos que nos dejaran en 24 meses, o sea, hasta noviembre del año que viene, pero yo sé que en noviembre no va a estar, ¿no? Ustedes se dan cuenta que no va a estar, pero no es lo mismo pasarnos un poquito que pasarnos demasiado. Entonces, esperamos que si hacemos lo que dice del otro lugar, es acelerar la informatización de los datos catastrales, que es lo que nos queda, y crear las bases organizativas y tecnológicas necesarias para esto. Esto es importante, porque yo lo decía que aquí no hay financiamiento. Entonces, uno de los problemas que tenemos para informatizar es que nos falta equipamiento. Nosotros acabamos de obtener 103 computadoras personales por el programa Cuba Unión Europea. Y eso tuvimos que destinar 2 a cada cabecera municipal del país para empezar con las cabeceras, que son las cabeceras provinciales, que son las que más trámites hacen. Y en el caso de La Habana, a todos sus municipios. Pero 103 computadoras no da la situación para 168 municipios del país. Entonces son 611 asentamientos humanos urbanos que no se logra así. Entonces hay que, por lo tanto, vivir la realidad. Lo estamos haciendo y lo vamos a lograr por una vía o por la otra. El Estado nos ha apoyado en un momento determinado hasta que se pudo. Por ejemplo, en el 2017 no nos entraba una máquina, o sea, una PC, y ahora hemos logrado esto, se cuida lo que tenemos y con eso estamos trabajando. Y como ustedes ven, ese sistema informativo no es cualquier cosa, tampoco es una PC cualquiera, porque eso lleva todo, un sistema con todos los datos de todos los inmuebles y todas las fincas en definitiva del país, porque es el urbano y el rural. Eso es importante que lo sepan, ¿no? Que es la realidad nuestra que estamos viviendo, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. La próxima. Bueno, así es como se está trabajando. Ya prácticamente al registro de la propiedad se accedía por el dictamen técnico, un dictamen técnico que se hacía por el arquitecto de la comunidad. Ese arquitecto de la comunidad, eso fue a partir de un momento que el catastro no estaba listo, a ver, para hacerle un poco de historia. En el 2012, cuando se fue a hacer el censo de población y vivienda en Cuba, nos llamaron para que el catastro diera todos los datos para el censo y de todos los inmuebles. Le dijimos, ¿qué le vamos a dar si nosotros no tenemos catastro urbano? Evidentemente, y a partir de ahí empieza esta dinámica que se logra con lo que le hablaba al principio. Y el
Producto de esto se empezó con un dictamen técnico, que eran medidas con cinta por el arquitecto de la comunidad, que no tiene la exactitud requerida, y eso ya hoy no funciona en ninguno de los 595 asentamientos, eso que le dije ahí, y en todo lo que esté levantado. O sea, que lo que funciona es la certificación catastral, que es lo que va y se va al registro de la propiedad para su inscripción en este. La próxima. Bueno, lo que le estaba diciendo, o sea, que la mención de la certificación catastral es en los 595 asentamientos humanos que cuentan con el levantamiento y la investigación catastral, y en los inmuebles comprendidos en manzanas que cuenten como mínimo con el levantamiento catastral. Lo único que lleva es una visita al inmueble, que se los expliqué ahorita, para que ya se le pueda dar también certificación catastral y evitar, y eso no está en los 595, muchos de ellos, pero se está haciendo de esta manera. La próxima. Bueno, en el registro catastral ahí aparece todo lo que se inscribe, no es distinto a lo que se hace en los demás países. O sea, se inscriben los bienes inmuebles que pueden ser estatales, particulares, de uso público, y las relaciones de vecindaje referenciados y cartografiados. La referencia catastral, pues bueno, ya ustedes saben lo que es la referencia catastral, se ha hablado de eso hoy por la mañana, los códigos, cada uno tiene municipio, provincia, bueno, cada cual tiene un código. A nosotros nos es más fácil que sea el carnet de identidad penitenciaria, porque si a las personas se les llena con tantos números donde no hay una cultura, cuando vienen a ver no saben ni si están con una tarjeta de banco, si están con el catastro, con lo que están, porque son hoy varios códigos diferentes. Y esta, para empezar, es lo que estamos haciendo. Están las informaciones y datos que describen y delimitan estos inmuebles, la superficie total ocupada y construida, el valor catastral, o sea, les dije que existe la metodología. No ha salido la ley, pero la metodología se está aplicando. O sea, están todas las zonas homogéneas, que eso hay que actualizarlo. Las zonas homogéneas, los polígonos de características similares, por lo que se está empleando. Eso, estamos trabajando con un modelo español del año 1995, o sea, más o menos cuando yo estuve allá en España, porque es el que podemos aplicar. Hoy tenemos en Cuba un mercado, ya empieza un mercado que no existía, y es algo que tenemos que tomar en cuenta en un futuro para este tema de la valoración catastral, que ahora no está presente, pero sí, digamos, para la inversión extranjera, sí damos, inclusive para el tema del ordenamiento territorial, el valor del suelo. El valor del suelo lo da el catastro, en base a lo que tenemos, y hasta el momento es lo aceptado, inclusive por el Consejo de Ministros. Y bueno, el titular y el valor legal del inmueble, este valor legal es el que tiene, no es que lo determine el catastro. Bueno, la próxima, creo que no me falta mucho. Bueno, esa es la relación entre el registro catastral con el registro de la propiedad, creo que de eso ya hablamos. Cuando digo con el registro de la propiedad, en Cuba existe, para la parte rural, el registro de tenencia de la tierra. Y entonces, a ver, en Cuba no se entrega tierra, sino con certificación catastral. Eso nos lleva a un trabajo bastante grande. Yo, para dar que esto viene de mucho más atrás, en el 2008, cuando se empezó a entregar en Cuba las tierras estatales ociosas en usufructo, se hicieron 60.000 certificaciones catastrales en 3 meses. Y esto ha continuado en el tiempo, porque evidentemente es una dinámica que lleva, bueno, ya hemos estado trabajando precisamente ayer en el tema inclusive con los centrales azucareros y demás, que llevan, hay que inscribirlo todo en el registro de tenencia de la tierra, pero todos están en el catastro, y todos los ponemos en el catastro. O sea, que esa es la otra, que no es el registro de la propiedad. Los que son propietarios, bueno, están en el registro de la propiedad, que es el derecho, pero el que es en usufructo está con el registro de tenencia de la tierra del Ministerio de la Agricultura. O sea, que aquí nos está faltando, que aquí se ha hablado, y por eso no voy a hablar de cosas que ya se dijeron, que lo otro que nos falta es la interoperabilidad. Nosotros lo que estamos planteando es que nos tenemos que tener interoperabilidad no solamente con el registro de la propiedad, con el registro de tenencia de la tierra, inclusive que las solicitudes, por ejemplo, en el caso de la parte rural, la solicitud no se le hace al catastro, se le hace al registro de tenencia de la tierra, y el registro de tenencia de la tierra es quien nos lo dice a nosotros y va a ir para que la gente no tenga que ir a tantos lugares. Y entonces va a ser mucho más fácil cuando sea interoperable, de manera tal que evidentemente coja el dato que ahí está. No tiene que venirme a ver ni decírmelo de ninguna manera. Esa es como está funcionando hoy. Y creo, yo no hablo tanto,
Y como tienen sueño, pero no los de dormirse, yo creo, a ver, no mire para acá. Creo que no se durmieron. Hay algunos que se podían dormir, porque quizás digan, ya yo este cuento lo oí, sí, pero no estaban actualizados. Ya están actualizados y esperamos que para el próximo año las noticias sean mejores y pronto tengamos un catastro total, un catastro nacional de verdad en Cuba. Yo espero que el 2025 no pase, que eso sea una realidad. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ramón, y muchas gracias también por ajustarte tan bien al tiempo. Bueno, pues vamos a pasar ahora al siguiente ponente, que es Andrés Ponce. Andrés Ponce es director general del Catastro del Estado de Catamarca, es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Federal y es diplomado en Catastro Multifinalitario y posgrado también en materias relacionadas con el Catastro Multifinalitario. Así es que, Andrés, cuando quieras. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecerle junto al secretario de Planificación, el ingeniero Monferrat, esta invitación y tener la oportunidad, sobre todo, de poder mostrar un proceso que hemos llevado en la provincia de Catamarca, en Argentina, de la evolución del catastro hacia la modernización, la digitalización y, a su vez, poder mostrar también cómo la estructura de gobierno tuvo que cambiar para que este catastro pueda evolucionar de alguna manera. Pasemos a la diapositiva, por favor. Es muy importante para nosotros aquí ponerlos en contexto territorial. La provincia de Catamarca se encuentra en lo que es el noroeste de Argentina. Tenemos que presenta una población alrededor casi de 400.000 habitantes. Es una superficie prácticamente totalmente montañosa, lo cual quiere decir que es un territorio al nivel del punto catastral particular por el desarrollo de esas montañas en los cuales lleva muchas zonas rurales y esto presentan una particularidad muy grande al momento de las registraciones. También tenemos que esta es una provincia con una superficie de 102.000 kilómetros cuadrados y teniendo en cuenta este ya contexto territorial podemos pasar a la siguiente diapositiva, la cual tiene que ver puntualmente con el contexto y el marco jurídico, ¿sí?, que se aplica en la provincia en lo que es en el catastro. La siguiente, por favor. Bien. Marco jurídico. Dentro de lo que es el marco jurídico, ahí no está saliendo completo, no sé qué sucedió, pero bueno, tenemos dos leyes nacionales principales. En primer lugar tenemos lo que es la Ley Nacional de Catastro, la 26.209. Esta ley principalmente está regida para todos los catastros del país, los cuales han adoptado esta ley catastral principalmente, que tiene que ver fundamental con lo que es la registración y la publicidad de los actos de levantamiento parcelarios, que esto deben contener los elementos esenciales de la parcela, la georreferenciación, la ubicación, lo que es la superficie, las medidas, y a su vez, obviamente, todo lo que es la información complementaria dentro de lo que es el catastro, la evaluación fiscal, lo que son los certificados catastrales. Entonces, en base a esta ley, la provincia de Catamarca adopta la ley 3585 para lo que es el desarrollo de la actividad catastral regulada en la provincia de Catamarca, teniendo en cuenta lo que es la ley nacional. A su vez, estas dos leyes, tenemos unas leyes complementarias que tienen que ver mucho con la cotidianidad del catastro, ¿sí? El catastro, con estas leyes complementarias, permite poder avanzar dentro de lo que es este catastro y la evolución de este catastro, poniendo lo que son las bases legales principalmente. En primer lugar tenemos lo que es la prescripción adquisitiva administrativa, es una ley nacional, es decir que esta puede ser aplicada tanto por el Estado nacional, provincial, municipal. Después tenemos lo que es la ley de regularización dominial. Esta es muy importante por el tema de saneamientos, cuando se quieren llegar a la regularización de las tierras y poder lograr lo que es la titularidad de estas tierras, que creo que hoy en día es una necesidad muy grande dentro de Latinoamérica, sobre todo, lograr los títulos y las escrituras y a su vez que éstas estén registradas dentro de lo que es el registro de la propiedad. Y por otro lado tenemos la ley de expropiación. Esta ley de expropiación para nosotros ha abierto mucho los caminos porque tiene que ver con la necesidad que presenta la provincia, la que presenta el país, para el desarrollo de obras. Es decir, que nosotros, a través de esta ley,
podemos aplicar obras de gran envergadura que sean de utilidad para la sociedad y de interés público sobre todo. Por ejemplo, por decirle, para lo que son los diques, que tienen muchas zonas de afectación y esta ley nos permite lograr estas obras que son de suma necesidad para lo que es el desarrollo de la sociedad puntualmente. Podemos hablar de la 4408, esto es una ley que tiene que ver con la incorporación de los bienes al dominio privado del Estado, con la única condición que la tierra no tenga ningún tipo de titularidad, simplemente que haya una posesión y se aplica esta ley para poder llegar a esta regularización. Y por último podemos hablar de lo que es el decreto 1946. Este decreto es muy importante para nosotros porque tiene que ver con la verificación de la subsistencia del estado parcelario. Es decir, que este decreto a nosotros nos da una seguridad jurídica de transferencia de derechos de inmuebles. Cuando se hacen las transferencias de compra o venta, este decreto es fundamental para poder actualizar y que no haya ningún error en las titularidades, en las medidas, cuando los escribanos hacen este traspaso de derechos entre los particulares. Siguiente diapositiva. Bien. El catastro de Catamarca tenemos que mantiene el sistema ortodoxo, ¿sí? En primer lugar, sabemos que este sistema está compuesto por tres aspectos: el aspecto físico, económico y jurídico. Cuando hablamos del aspecto físico, principalmente este alimenta lo que es la infraestructura de datos espaciales de la provincia, ¿sí? Y a su vez, esta infraestructura de datos presenta nodos multipropósitos, es decir, que es un sistema con mucha información provincial, lo cual va a permitir una interacción a nivel mapa y a nivel decisión de todas las personas que intervienen en las gestiones de la provincia principalmente. Y que toda esta estructura está también ligada con lo que es IDERA, que es la infraestructura de datos de la República Argentina, ¿sí? Todo esto dentro de lo que es la Secretaría de Planificación, la cual lleva adelante la evolución, el desarrollo, la actualización de estos tipos de sistemas a partir de lo que es la parte física del catastro. Luego tenemos lo que es la parte económica. Esto está directamente relacionado con la dirección de rentas, es decir, por la parte de impuestos, la parte tributaria, lo cual el catastro alimenta esa parte que tiene que ver con lo que es la recaudación, que sin esa parte, digamos que la provincia, el desarrollo de obras, le costaría mucho, entonces el catastro tiene una participación totalmente directa. Y por otro lado tenemos lo que es el jurídico, que es directamente con el registro de la propiedad. Lograr que el catastro y el registro puedan unir esta información en forma viable da una seguridad jurídica del territorio. Siguiente. Bien. Por ahí nosotros nos hacemos una pregunta hoy en día de hablar de ortodoxo, ¿sí? Muchos quizás ya van a un catastro multifinalitario, multipropósito, pero principalmente el ortodoxo a la provincia le dio unas ciertas características para poder poner en luz y acomodar y controlar diferentes cuestiones dentro de lo que fue el catastro. En primer lugar podemos nombrar que tiene que ver dentro de lo que es la competencia jurídica, la aplicación territorial de los diferentes objetos territoriales a través de resoluciones internas. También mecanismos de administración, registración territorial acorde a las nuevas tecnologías, activar protocolos de control de calidad de datos. Eso fue muy importante para nosotros para saber dentro de la gama de información qué teníamos útil, qué teníamos por duplicidad, había mucha duplicidad, entonces este sistema nos permitió a nosotros poder reacomodar y limpiar lo que era la base de datos. Después tenemos, bueno, un reordenamiento de circuitos administrativos y una parte muy importante que no hemos querido dejar de nombrar, que tiene que ver con la temporalidad de afectaciones territorial. Esto principalmente es la participación de Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado es un área que tiene que estar totalmente relacionada con el catastro, ya que Fiscalía es la que protege, digamos, lo que es el territorio del Estado puntualmente. Pero si Fiscalía no se le da la información suficiente para actuar, estos generan lo que son las usurpaciones, ¿sí? Entonces, el catastro, al alimentar de esta forma, con esta información a Fiscalía, ellos toman las medidas necesarias para seguir o para ponerle quizás un techo, un límite a estas usurpaciones y que sean más controladas en el caso de no tuvieran esta información. Pero todo esto que yo vengo hablando acá se resume, creo que en algo muy importante que tiene que ver con la modernización.
Hoy en día la modernización a nosotros nos permitió poder gestionar y acomodar toda esta información y brindarla sobre todo, resolviendo todos estos ítems, los cuales eran muy necesarios poner en la mesa y darlos para adelante. ¿Sí? Siguiente. Bien, acá queríamos hacer un antes y un después de la modernización. Sabemos que dentro de lo que pasamos nosotros con la pandemia fue un tema muy importante a nivel mundial y eso de alguna manera obligó al catastro a evolucionar. Porque si el catastro no evolucionaba en este punto, sin la presencialidad, todos estos tipos de trámites y procesos hubieran sido muy complicados, muy difíciles y hubiera impactado sobre todo en lo que son los temas de recaudación. La recaudación se hubiera parado prácticamente sin una actualización constante. Entonces, antes del 2020 nosotros teníamos trámites 100% presenciales, tanto lo de mensura como trámites generales, certificado catastral, teníamos presentación de CD en los expedientes. Hoy en día hablar de CD suena raro, pero en ese tiempo seguía todavía la presentación de CD. Había un expediente en papel de 4 a 6 meses en buenas condiciones y teníamos una particularidad de los departamentos no catastrados. En este caso la provincia cuenta de 16 departamentos, de los cuales 4 no teníamos prácticamente información catastral. Para nosotros eran tener como sombras dentro de un mapa. Y ahí era muy difícil, cuando nosotros nos pedían información de tal departamento, poder brindarle y decirle a la gente, es una zona sin registro, busquen otra acorde. Entonces nos encontramos con ese problema. También teníamos mucha información de duplicidad, había 2 nomenclaturas. Al no tener un catastrado y un sí catastrado, había matrícula y padrón conviviendo dentro de un mismo sistema. Entonces la necesidad era limpiar eso también. Y teníamos una evaluación fiscal totalmente en papel. ¿Sí? Una vez que nosotros comenzamos con la evolución, con la digitalización y empezar a aplicar lo que son los sistemas y ver qué trámites podíamos acomodar dentro de estos sistemas de trámites, empezamos a hoy en día poder decir que tenemos un 80% de estos trámites virtuales, la mensura es totalmente digital, y presenta una firma digital también, la cual fue muy importante nosotros lograr esta firma, porque esta firma también tuvo que haber una relación también con los colegios. Era muy importante que los colegios también nos den un aval a nosotros, porque si no, no podríamos tener estos sistemas hoy en día, ya sea el colegio de abogados, el de escribanos, el colegio de agrimensores. Era muy importante que estos colegios nos digan, sí, háganlo, los vamos a apoyar. No digo que fue un camino fácil, porque había que hacerles entender ellos también, salir del papel, o estaban acostumbrados mucho al papel, y cuando vieron que de la casa no podían ya solucionar tal cosa, ahí nos dieron prácticamente el ok para decir, vamos por ahí y veamos qué sucede. Pero ese qué sucede nos terminó de dar la razón de que hoy los trámites fueron prácticamente al 100% y con mucha velocidad, y con mucha comodidad sobre todo. ¿Sí? Tenemos una evaluación al 100% y gratuita, los trámites son mucho más rápidos, de 2 a 3 meses. Logramos también poder tener los 16 departamentos catastrados, ¿sí? Fue un proceso muy largo estos departamentos que aquí el secretario lo va a profundizar mucho más. Bueno, tenemos una digitalización de archivos, legajos, y sobre todo hay algo en esta diapositiva muy importante que tiene que ver con el módulo de gestión de mensuras online. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí en el módulo de gestión tenemos lo que se ingresa a través de lo que es la página web de la Agencia de Recaudación de Catamarca, conocida como ARCA, donde tanto los profesionales externos como internos pueden hacer la totalidad de trámites. Este sistema tiene la particularidad de unir tanto al registro como a catastro. ¿Sí? Se pueden realizar trámites para ambas direcciones generales. En este lugar, catastro presenta estado parcelario, certificado catastral, lo que es el proceso de mensura, lo que es la evaluación fiscal. ¿Sí? Siguiente. Bueno, el sistema
tenemos que es un gran repositor de información, que es el objetivo de todo esto. Nosotros sabíamos tener mucha información en papel, creo que los archivos en papel fueron gigantes, y buscar una información en esos lugares es muy difícil, porque se extravían, porque se rompen o se ubican en otro lado, entonces era muy difícil, llevar mucho tiempo esa búsqueda de información. Hoy en día el sistema, simplemente con un clic y una información mínima, busca automáticamente esta información, que es la que suben los profesionales a lo que es el sistema, y se va actualizando y se va guardando automáticamente a medida que los expedientes y lo que es el proceso va en su movimiento cotidiano, ¿sí? Por aquí, por darle un ejemplo, tenemos lo que es una carta poder, para que tengan una imagen de lo que se va guardando. Tenemos diferentes bloques, sobre todo, y que estos bloques tienen todos un formato, ya sea presentación en PDF y también las presentaciones de acuerdo a la necesidad técnica de los agrimensores en diferentes formatos. ¿Sí? Siguiente. Bueno, acá vemos que está compuesto por 14 bloques. Estos bloques obviamente se van llenando de acuerdo a lo que es la finalidad de la mensura, ya sea registro definitivo o provisorio. Tenemos, dentro de estos 14 bloques, hay 3 bloques para mí que son totalmente muy importantes que hayan estados. En primer lugar, lo que es la visación del Consejo de Agrimensura, es decir, que el Consejo Profesional se pudo introducir dentro de lo que es este sistema en las visaciones. Por otro lado, tenemos la visación municipal. O sea, los municipios, ¿sí?, que rigen con esta visación están incluidos dentro de lo que es el sistema también. Es decir, que se pudo que el sistema tenga esa conexión con los municipios también. Y la descripción literal del polígono y mejoras. Esta es una descripción puntualmente que tiene que ver con un vínculo con el registro de la propiedad inmobiliaria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la descripción de los inmuebles en la forma en que se describen los límites en la relación de la cordinalidad. ¿Sí? Ahí en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá en esta diapositiva podemos ver cómo se realiza la descripción del polígono y de las mejoras. En este caso, bueno, vemos datos como escritura, matrícula origen, la matrícula nueva, cualquier otro tipo de datos que requiera la información, pero se ve la descripción que realiza el agrimensor dentro de este campo, el cual es útil, ¿sí?, para el escribano a un momento que cuando tiene que trasladar estos datos a una escritura puede tomarlos, ¿sí?, de esta descripción que hace el agrimensor. Puntualmente se utilizan en lotes y tienen que ver con el artículo 12 de la ley 17.801. ¿Sí? Hay como una retroalimentación del sistema. Si bien uno dice, sí, es un sistema catastral, es para agrimensores, está hecho para agrimensores, armado para agrimensores, pero no. Si bien arranca con el agrimensor, pero presenta una retroalimentación con los escribanos directamente. Y ese es el objetivo porque es una finalidad muy importante que el escribano tenga una información cierta. Y qué mejor que estuviera realizada por agrimensores. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien, bueno, el proceso de mensura, ¿sí?, cuando todos los bloques van evolucionando, se van haciendo las correcciones y va llegando a lo que es al final, Catastro le dice al agrimensor, está autorizado para firmar. El agrimensor recibe esto en su bandeja y el agrimensor tiene una billetera virtual, ¿sí?, la cual va recargándola a medida que él vea su necesidad. Entonces esta billetera virtual, a través de lo que es Mercado Pago, ¿sí?, permite pagar lo que es el trámite en forma online, automática, rápida, y el agrimensor pasa posteriormente a lo que es la firma. Una vez que el agrimensor particular firma, se viene automáticamente a la bandeja de Catastro y Catastro impacta las firmas correspondientes y el trámite está aprobado, lo cual se hace prácticamente en tiempo real, por así decirlo. Aquí tenemos los dos ítems que se descargan en forma automática en lo que es el sistema. Una vez que se da aprobado, esta información de alguna manera es pública, se puede descargar en forma rápida lo que es el plano y lo que es la disposición. ¿Sí? Siguiente. Aquí tenemos dos ejemplos del plano que sale aprobado. Este es un plano que presenta, bueno, en lo que es la carátula, todo lo que es la información, catastro, registro de la propiedad. Tenemos lo que son los logos de la agencia, de la provincia, y lo que es
el cuadrito donde está la certificación puntualmente de los datos de la mensura y de la disposición, los cuales se llenan en forma automática. A su vez, en la parte inferior, ahí figuran lo que son las firmas digitales de los profesionales, tanto del profesional particular como de lo que es el profesional interno de catastro, dando lo que es la seguridad jurídica a este tipo de trámite y que cuál este trámite puede ser utilizado ya por los profesionales intervinientes posteriormente a lo que es el trámite final que desean obtener. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí quiero mostrarles un pequeño video interactivo, un video corto pero interactivo, contando el proceso puntualmente de este sistema y cómo fue el sistema y cómo fue conectando el sistema. Algo muy ilustrativo, pero muy lindo. El video número 1 sería. La Dirección General de Catastro habilita la plataforma de mensura online para la presentación del expediente digital. Con este nuevo sistema, el profesional al efectuar la presentación compilará todo lo que antes hacía en papel en la plataforma digital. Si el municipio firmó convenio con la Dirección General de Catastro, el expediente digital pasa primero por el municipio para su verificación. En caso de no tener convenio, el profesional deberá digitalizar el plano que haya sido visado por el municipio. La Dirección General de Catastro verifica el expediente digital en varios niveles, estableciéndose un feedback con el profesional por cualquier corrección que se precise. Al finalizar la verificación del expediente, se habilitará el pago electrónico y la firma digital en el plano. Finalmente, el profesional hace entrega del plano al cliente. Dirección General de Catastro, Gobierno de Catamarca. Bueno, es un video que muestra un resumen de cómo nace y cómo termina, ¿sí?, este proceso catastral. Es muy importante, más allá de yo quizá mostrarle en una forma más estática, pero verlo ahí creo que ve la agilidad de la gestión del trámite y la unión, sobre todo con las diferentes áreas intervinientes. Así que en ese sentido era algo que queríamos mostrarles puntualmente. Todo esto nosotros llevamos también a un control de gestión, ¿sí? Este control de gestión creo que es muy importante tenerlo, ya que nos informa día a día, cada 5 minutos, una actualización del sistema. Este sistema nos dice en cada 5 minutos qué trámite salió, cuántos trámites salieron, qué se actualizó, la demora que hay, el tiempo de demora que es muy importante, saber dónde hay un trámite parado o qué profesional de la Dirección de Catastro tiene demoras en los procesos de trabajo. Puede ser porque se haya encontrado con un trámite muy complicado, entonces la demora está en esos puntos, pero ya este control de gestión me está diciendo a mí, hay una demora de algo, sucedió algo o no sucedió, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Entonces ahí tenemos los diferentes tipos y nos dicen el tiempo, todo, y lo cual sucede a veces cuando en forma rápida alguien del ejecutivo o alguien particular o una empresa se acerca y te pregunta, ¿cuántos trámites tenés? ¿Qué demora tenés? Si yo pongo ahora un trámite como empresa, tengo un crédito importante, ¿cuánto tiempo demoraría en salir? Entonces automáticamente este sistema de control me va a permitir decir a mí fehacientemente el tiempo que tengo, por ejemplo, para resolverle un tema a una persona particular, a una empresa o a alguien del gobierno que esté solicitando en forma urgente algún trámite. Y a su vez, obviamente, es una ayuda a memoria muy importante sobre la cotidianidad y sobre todo cuando queremos decir, bueno, hoy en día Catastro hace un año implementó el sistema, pero hoy te puedo mostrar los resultados de ese sistema en una forma muy rápida, ¿sí? Bueno, eso ya cerrando de alguna manera todo lo que es este contexto de digitalización, modernización, le voy a dar paso al secretario para que él pueda cerrar todo lo que es la otra parte que fue totalmente necesaria para poder lograr esto, ¿sí? Así que bueno, les agradezco. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Y ya el último ponente es Pedro Monferrán, que es secretario de Planificación de la provincia de Catamarca. Ha sido director de Catastros Municipales, ha sido director general del Catastro de Catamarca y es posgrado en Registración de Objetos Territoriales y Valores del Suelo y diplomado en Ordenamiento Territorial. Así es que, Pedro, cuando quieras. Muchas gracias. ¿La que sigue?
Muy buenos días para todos, buenas tardes para todos. Es tu oficina, ¿no, Andrés? Es tu oficina esa. Bueno, la que sigue, por favor. Como dijo Andrés, todo esto que se pudo hacer fue realmente cambiando un poco lo que es la gobernanza. Cuando era director de catastro de la municipalidad, nos llamaba poderosamente la atención que los avances estructurales que se buscaban y se perseguían en el catastro de Catamarca no llegaban a buen puerto. Había muy buenas ideas, pero no avanzaba. Como bien le dijo Andrés, el 100% de los trámites es en formato papel. Y empezamos a hacer un diagnóstico de ver cómo podemos cambiar esa realidad. Y como ustedes pueden ver, antes del 2020, fíjense cómo estaba la estructura de áreas claves en el manejo del suelo. El registro de la propiedad dependía del Ministerio de Gobierno. Catastro de Hacienda, conjuntamente con rentas, obvio. Y planificación de la Secretaría General de Gobierno, pero que esa área depende específicamente del gobernador. En el 2020, con la nueva administración, se tomó la decisión de conformar dentro de la órbita del Ministerio de Hacienda lo que se denomina ARCA, Agencia de Recaudación Catamarca, en la cual es la única agencia del país que agrupa los tres organismos: catastro, registro de la propiedad y rentas. No se fusionan los organismos, se los agrupan. De manera que las facultades legislativas las siguen teniendo cada uno de estos organismos. Y se crea a su vez el Ministerio de Planificación, en el cual, a través de la Secretaría de Planificación, se confecciona la Dirección Provincial de Infraestructura de Datos Espaciales, en donde se llevan a cabo los nodos de infraestructura de cada área de gestión. Esto permitió una interacción muy sencilla y fácil, y que Catastro no pierde el objetivo principal de la seguridad, de tener esa base territorial precisa y segura, gestionada a través del territorio con el registro de la propiedad, pero sin dejar de lado lo que significaba el uso de la herramienta territorial para poder tomar buenas decisiones. Pero ¿qué pasaba? Además de esto, que muy bien, de alguna manera, se trató de representar lo que se pudo hacer a nivel catastro interno, Catastro tenía tantos proyectos para llevar adelante, pero nunca no los podía concretar. Y en la época de pandemia tuvimos la oportunidad de hacer los vuelos fotogramétricos de los departamentos no catastrados. Esto fue radicalmente nuevo, pero lo pudimos hacer por esta nueva forma de trabajo. Incluimos más autores de gobierno a la toma de decisiones. Los proyectos de los estudios efectuados con anterioridad, que eran muy buenos y que no llegaban a buen puerto, eran porque la mayoría nacían desde el catastro en sí. Es como que catastro, mientras era catastro, siempre había algo más importante que responder la realidad catastral. En nuestra provincia nos pasó, muchos administradores, directores generales pasaron por la administración de catastro, la Dirección General de Catastro hoy, y no pudieron avanzar mucho con lo que fueran los departamentos no catastrados. Es imposible pensar en el siglo XXI tener territorio sin conocerlo. Sin embargo, en Catamarca le pasaba. Con esta nueva estructura involucramos más gente al juego y personas que tienen que tomar la decisión en los estamentos nacionales para que poder bajar así los fondos y que los proyectos, por cualquier cosa, tampoco se caigan. Y como yo no los voy a demorar mucho en esto, le voy a pedir a Mariano o a la producción si pueden poner el video número 2, que vamos a resumir cómo logramos así hacer los 4 departamentos no catastrados y con esto concluir. El catastro territorial es una herramienta fundamental para el Estado. Desde constituirse como una base de datos que posibilita tener un inventario de bienes inmuebles en relación a sus aspectos físicos, jurídicos y económicos, posibilitar la planificación urbanística y la ejecución de obras, hasta el desarrollo socioeconómico y la protección del medio ambiente, todo en beneficio del bien común. La provincia de Catamarca, a partir del año 1970, ejecutó el relevamiento catastral de 12 de los 16 departamentos. Los departamentos de Andalgalá, Belén, El Alto y La Paz aún no registran un relevamiento catastral. Este proyecto no solo fue por la deuda de más de 40 años que había.
Lo hicimos realmente porque para poder gestionar mejor el territorio había que conocerlo y para conocerlo había que catastrarlo. La Dirección General de Catastro, ARCA, por mandato de Ley Provincial número 3585, establece en su artículo 2 que la dirección reunirá, registrará y ordenará la información relativa al registro catastral vigente. Para ello se establece la necesidad de la realización del vuelo fotogramétrico para concluir con esta tarea. Lo mágico viene asociado a lo que encontramos en el camino. Llegar a esas escuelas en los límites provinciales, con 4 o 5 alumnos, con la maestra dando clase, con la bandera argentina flameando. Realmente eso es muy gratificante y uno no sabe muy bien hasta dónde llegan los proyectos o qué implicancia o afecto tienen sobre todas las personas que habitan el territorio provincial. Esta tarea de sobrevolar el territorio faltante fue gestionada por el Ministerio de Planificación y Modernización y la Dirección General de Catastro, ARCA, quienes formalizaron un acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional y la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación, con el fin de llevar adelante los vuelos necesarios para recabar esta información. El objetivo de mejorar la infraestructura territorial catastral y la información territorial de la provincia de Catamarca permitirá lograr un único sistema para apoyar la gestión de gobierno en forma rápida y eficiente, potenciando así la utilización de los recursos y la toma de decisiones. Es lindo cuando las voluntades entre los acuerdos provinciales y nacionales se alían para buscar estas soluciones en todo el territorio argentino. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. ARCA, Agencia de Recaudación Catamarca, Ministerio de Hacienda Pública, Ministerio de Planificación y Modernización, Gobierno de Catamarca. Así las cosas. ¿Se está viendo? La semana pasada, antes de venir para aquí, nos visitó el presidente del Instituto Geográfico Nacional de Argentina, el agrimensor Sergio Zimbaro, en donde ya mostró y culminó el proceso de vuelo y están finalizando las entregas de todo el proyecto. Ustedes habrán visto que hasta la Fuerza Aérea Argentina estuvo participando en estos modelos de trabajo. Los ministerios de Hacienda, de Planificación, los ministerios de Defensa. Ahí es donde vimos que como experiencia podemos transmitir que una de las cosas más costosas son las cosas catastrales. Y siempre hay gastos que son más importantes, pero pudimos salir adelante juntando voluntades. Y a eso es como que entendimos que, bueno, cuando vamos y trabajamos juntos, siempre todo es más fácil. Muchas gracias. Muy bien, pues la verdad es que han sido unas ponencias muy interesantes. Se han abordado diferentes experiencias en diferentes ámbitos, en dos catastros muy diferentes, el cubano y el de la provincia de Catamarca. Se ha visto pues, experiencias desde el punto de vista normativo, de marco jurídico, que eso siempre marca la evolución de los catastros. Es muy importante tener a nivel normativo definidos pues, los medios o los objetivos a los que se quiere llegar con el catastro. Experiencias de catastro urbano en cuestiones de cartografía y geometría, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, también muy importante, poder hacer trámites virtuales, oficinas sin papeles, etcétera. Experiencias en gestión y generación de documentos, en las relaciones entre el catastro y el registro, experiencias en el ámbito organizativo y en el apoyo político, que también es muchas veces necesario para poder impulsar los catastros. Y también experiencias pues, en controles de calidad y controles de gestión que son muy interesantes. Al final, siempre después de estas ponencias, la conclusión es que todos los catastros nos enfrentamos a problemas similares, tenemos los mismos problemas de financiación, de medición, de apoyo político y cada uno buscamos las soluciones que mejor se adaptan a nuestras necesidades, a nuestro entorno, a nuestro contexto. Así es que, por mi parte, dar las gracias a los ponentes y ahora tenemos el obsequio tradicional por la participación. Muchas gracias.
Bueno, pues con esto terminamos la jornada de hoy. Les emplazamos mañana, como siempre, puntualidad y continuaremos con el simposio. Muchas gracias.